El testamento es el acto jurídico que se entiende en dos sentidos, como acto de última voluntad y como documento en que esta voluntad se encuentra. Como lo establece el Código Civil del Estado de México en el artículo 6.12, testamento es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Por su parte, el Código Civil Federal, en el artículo 1295, establece que el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. De estos conceptos dados por los dos artículos salen a relucir características importantes, como son personalísimo. Esto quiere decir que no puede desempeñarse por otra persona que no sea el testador. Revocable, puede modificarse. Libre, manifiesta su voluntad. Y solemne, debe ser mediante un acto formal. Posteriormente, el testamento en cuanto a su forma es ordinario o especial. Ordinarios son establecidos en tiempos normales de vida, los cuales pueden ser público abierto, público cerrado, público simplificado y hológrafo. Por su parte, los especiales son establecidos por el testador en tiempos o lugares en que la situación en que se realiza es inusual o extraordinaria, que estos a su vez pueden ser privado, militar, marítimo y realizado en un país extranjero. A continuación explicaré cada uno de estos. Para iniciar hablaremos de los ordinarios. Público abierto. Artículo 6.126. Ante notario con las personas intervinientes, testador, notario público y 2 testigos. Artículo 1511. Se otorga ante notario y testigos. Es un solo acto. Comienza por la declaración del testador de su voluntad para testar. El testador redactará por escrito las cláusulas. El testador, previo acuerdo, debe firmar. Si no sabe o no puede, será con su huella digital. Al finalizar, debe leerse en voz alta. Público cerrado. Artículo 1521. Es escrito por el testador o por otra persona a su ruego y posteriormente entregado al notario. Las hojas deben estar rubricadas por el testador. Al finalizar, deberá firmar. En dado caso de que no pueda o no sepa, podrá hacerlo otra persona a petición de éste. El tercero en su nombre firmará en la cubierta con los testigos y el notario. Deberá cerrarse y autorizarse con sello estampado para posteriormente entregársela al testador. El testador puede conservarlo en su poder, darlo en guarda o depositarlo en el archivo judicial. Público simplificado. Artículo 6.136. Ante notario, en la escritura en que se consigna la adquisición de una vivienda y su solar o parcela de un inmueble destinado a vivienda o en la que se consigne su regularización por parte de las autoridades o entidades del Estado o cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. Artículo 1549 bis. Se otorga ante notario respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el adquiriente o en la que se consigne la regularización de un inmueble por parte de las autoridades del Distrito Federal. Ante notario sobre el inmueble, adquiriente o a quien vaya a destinarse la vivienda, autoridades correspondientes. Hológrafo. Artículo 1550. Es el escrito de puño y letra del testador. No puede escribir por testamento ninguna otra persona. Solo podrá ser otorgado por mayores de edad, en el idioma del testador. Deberá hacerse por duplicado y también se deberá imprimir su huella digital en cada ejemplar. El original deberá ser colocado en un sobre cerrado y lacrado que contenga estampada de puño y letra del testador la frase: dentro de este sobre se encuentra mi testamento. Deberá ser depositado personalmente en el Archivo General de Notarías, firmado por el testador y por el encargado de la oficina. El duplicado debe estar cerrado, lacrado y devuelto al testador, poniendo la frase: recibí el pliego cerrado que él, la, nombre, afirma contiene original de su testamento hológrafo, del cual, según afirmación del mismo, existe dentro de este sobre un duplicado, señalando el día, mes, hora y lugar.
Los especiales. Privado. Artículo 1565. Se aplica en los siguientes casos: cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo de ir al notario. No hay notario en la población. Cuando es imposible que el juez concurra al otorgamiento del testamento. Cuando los militares entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. La persona se encuentra imposibilitada de elaborar un hológrafo. Deberá declarar su voluntad en presencia de 5 testigos idóneos que deberán firmar. En caso de que no pueda firmar uno de los testigos, redactará la voluntad del testador. Si ninguno de los testigos puede o no sabe escribir o no se puede redactar, no se requerirá la elaboración por escrito y bastarán 3 testigos idóneos. Surtirá efecto cuando el testador fallezca de la enfermedad grave que lo quejaba, situación de peligro en que se encontraba o del mes de desaparecida. Los testigos deberán dar aviso al juez competente. Si alguno de los testigos muere, los que se encuentren con vida podrán y deberán declarar. Militar. Artículo 6.141. En el Estado se reconoce la existencia válida a los testamentos militar, marítimo y al hecho en país extranjero, si se ajustan al Código Civil de aplicación federal y disposiciones relativas. Artículo 1579. Si el militar hace el testamento al momento de entrar en acción de guerra, bastará que declare su voluntad frente a 2 testigos o en sobre cerrado de puño y letra. Lo mismo aplica en prisioneros de guerra, si se encuentra herido en el campo de batalla. Marítimo. Artículo 6.141. En el Estado se reconoce existencia válida a los testamentos militar, marítimo y al hecho en país extranjero si se ajustan al Código Civil de aplicación federal y disposiciones relativas. Artículos 1583 y 1584. Los que se encuentren en alta mar a bordo de navíos de guerra o mercante pueden testar por escrito y frente a 2 testigos y del capitán del navío. Deberá ser leído, datado y firmado, como en el público abierto, y se hará un duplicado. Realizado en país extranjero. Artículo 6.141. En el Estado se reconoce existencia válida a los testamentos militar, marítimo y al hecho en país extranjero, si se ajustan al Código Civil de aplicación federal y disposiciones relativas. Artículo 1593. Los testamentos realizados en país extranjero producirán sus efectos en el Distrito Federal, siempre y cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. El que se otorga por mexicanos fuera del territorio nacional deberá otorgarse a autoridades mexicanas como son secretarios de legación, cónsules o vicecónsules. Estos fungirán también como notarios o receptores de testamentos. Deberá hacerse cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes del lugar donde se otorgó y en lo que beneficia al testador y los herederos, conforme a las leyes mexicanas, en papel membretado. Los funcionarios mexicanos deberán remitir copia autorizada del testamento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que lo enviará al gobierno de la entidad federativa correspondiente, en donde se publicará en la Gaceta Oficial de la noticia de la muerte del testador, para que los interesados promuevan lo correspondiente a la apertura del testamento. Todas las formas de testamento expresadas anteriormente tienen sus regulaciones y formalidades contenidas en el Código Civil del Estado de México y en el Código Civil Federal, donde se encontrarán las especificaciones y requisitos. También hace mención de los efectos que pueden producir la nulidad, la revocación o la caducidad de los mismos. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que el testamento posee las siguientes formalidades. El testado manifiesta su voluntad. Los testigos y el notario deben conocer al testador y dar veracidad de que éste está en condiciones para heredar. Debe ser claro al señalar sus bienes. Debe ser por escrito. El notario debe dar conocimiento de la muerte del testador hacia sus interesados. Se debe firmar y señalar el año, mes, día, hora y lugar de otorgamiento. Por último, y para concluir con el tema, cabe recalcar que es de gran importancia el realizar un testamento, ya que esta herramienta legal nos permite garantizar que se cumplirá la voluntad de determinada persona, así como la del beneficiario, ya sea su heredero o legatario.